Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 3. La maldición de Khaine. Por Gav Thorf. Capítulo 30. La batalla de Lothern. La guerra era visible desde las murallas de Lothern. Al este, los campos ardían y el humo oscurecía el cielo. Al norte, el resultado de las batallas navales, restos de madera y cadáveres, llegaban a la ciudad arrastrados por las olas. El viento traía el fragor del combate, el estrépito de las armas, las maldiciones y los gritos de guerra, lejanos pero estremecedores. Los monstruosos cadáveres de los dragones yacían en los prados de las laderas, con las escamas duras como el hierro, atravesadas por centenares de flechas y de proyectiles de armas de guerra. Restos de grifos, fénix y arpías, de figuras envueltas en capas de pieles de león o de dragones marinos, las bajas de Ulthuan y de Nagaroth entremezcladas, hendidas y acuchilladas, decapitadas y quemadas. El aire vibraba con los rayos de Azir y los relámpagos de Hysh. La brujería y la alta magia iban de un lado a otro en arremolinadas nubes multicolor y abrían en el suelo simas de bordes dentados. Los árboles, vigorizados por la magia de Ghyran, arrancaban las raíces del suelo y fustigaban con sus ramas a cualquier criatura que avanzara por los bosques, mientras que auténticos muros de fuego, alimentados por las crecientes corrientes de Aski, reducían a cenizas granjas y mesones. Osos, leones y panteras acudían a la llamada de Gur, y criaturas invisibles acechaban en las sombras de Ulgu. Antiguos espíritus aullaban sus lamentos, y sus escalofriantes armas helaban los corazones de los que se acercaban a sus mausoleos. Los imanes que mantenían en funcionamiento el vórtice chirriaban y humeaban con la descarga de magia, incapaces de contener el descomunal flujo de magia que llegaba desde los desiertos del norte. Los arqueros y los lanceros de las milicias, desplegados sobre las murallas de la capital de Etain, aferraban las armas con la mirada fija en el este, donde habían aparecido las primeras filas de las columnas que se batían en retirada. En el cielo divisaron dragones y mantícoras librando una batalla aérea con escoltas celestes y grandes águilas. Los estandartes de Calador y de Etain revoloteaban en la cabeza del contingente que se replegaba, pero no eran los únicos estandartes que había, pues los acompañaban los siniestros iconos de los Citarai, con funestas runas grabadas en acero y hueso, enrollados con ramas espinosas y engalanados con entrañas. Aquellas eran las banderas de los sanguinarios y depravados Druchi, que se habían convertido en sus inquietantes aliados por razones que nos explicaban la mayor parte de los elfos que había en la ciudad. Los príncipes habían sellado la alianza y los Druchi daban su vida por ellos, pero resultaba perturbador ver las legiones moradas y negras de los Nagarothi corriendo hacia las puertas de la ciudad. Y el enemigo, miles de caballeros a caballo y los carros de Tiranoc traqueteando por los campos y carretas a medio pavimentar, casi pisaba los talones a la hueste que regresaba. El estandarte de Kozik ondeaba por encima de los numerosos regimientos enemigos, y junto a ellos los Libres y Cracia. Los leones blancos y la guardia del Fénix, en el pasado símbolos de la inflexible defensa de Ulthuan, ahora amenazaban con saquear Lothern. Por el mar interior llegaba Islin con su flota, y eso era causa de mayor consternación. Nacido en Atain, el señor del mar parecía preferir ver su ciudad reducida a ruinas que en poder de otro.
Desde las cubiertas de las naves salían disparados rayos mágicos que impactaban en las piedras de las murallas marítimas, mientras que los guardacostas, leales a Aisling, acribillaban con sus arcos antiguos camaradas que no habían renunciado a defender su ciudad. No se dio la orden de abrir las puertas ni nadie la pidió. Los dragones caledorianos se dieron la vuelta para formar la retaguardia y se abatieron con fuego y garra sobre las primeras filas de la hueste perseguidora, hasta que la acumulación de enemigos y la amenaza de ser derribados los obligó a retirarse. Sin embargo, habían cumplido su misión, y el ejército que ahora comandaba el corsario Nagarothi Lokil Ferhard formó para librar la batalla final por Eataim, tal vez la última batalla significativa por Ulthuan. Malekith, mientras sobrevolaba a toda velocidad la ciudad, notó el cambio en el curso de la guerra como un cosquilleo en la piel. No se había sentido tan vivo desde la batalla de Maledor, cuando una derrota aplastante frustró por primera vez sus planes para convertirse en el rey de Ulthuan. Es más, en Maledor había llegado a la conclusión de que Asuryan lo rechazaba, y esa revelación había empañado sus ambiciones durante los siguientes milenios. Ahora que había sido aceptado por el Rey de los Cielos, Malekith se sentía rejuvenecido y se dedicaba a su causa con un entusiasmo renovado que podría mantenerlo al pie del cañón otros 6000 años de guerra. Rió despreocupadamente y desempolmó su viejo don para el espectáculo. Serafon se contagió del estado de ánimo de su jinete y lanzó un rugido. De la misma manera que al nacer de un huevo capturado, Malekith la había criado alimentándola con sus propias manos. Había sido gracias a la dedicación del rey y a la brujería de sus cuidados como había conseguido recuperarse por completo. Malekith desenfundó a Suryaz y volvió a reír, iluminado por la llama de Asurian que ardía en la hoja. La espada dejó una estela plateada y blanca en el cielo gris y envolvió el jinete y dragona negra con un pálido halo. El rey Fénix, consciente de las emociones que estaba experimentando, no podía creer que hubiera sido capaz de retrasar tanto aquel momento. Estaba haciendo lo correcto. Aquel día en el campo de Maledor le habían privado de ese sentimiento despreciando su ambición, tal vez alimentando una duda interior que había persistido hasta hoy. Ahora sabía que no solo luchaba por él, sino también por Ulthuan y los elfos. Durante un momento fugaz se sintió completamente en paz consigo mismo. Descendió en picado, como un cometa, sobre el ejército en retirada, seguido por una docena de dragones negros. A su llegada, Lokir Felhard dio la orden de contraatacar y las trompetas resonaron por toda la Lothlórien. Era la señal para que se abrieran las puertas de la ciudad y las compañías que aguardaban en el interior salieran al campo de batalla. En el horizonte de poniente se divisaron las figuras imponentes de las gigantescas arcas negras. Cada una de ellas era un castillo flotante atestado de guerreros y de máquinas de guerra, y éstas estrechaban el cerco alrededor de la flota de Lord Aisling. La propia arca negra de Felhard, la torre del bendito pavor, encabezaba el ataque naval y se deslizaba por el mar directamente hacia las puertas de Lothlórien. Las trompetas del ejército atacante cambiaron súbitamente la orden de avance por la de retirada. Sobre las aguas del Mar de los Sueños, la flota de Aisling rápidamente se dio la fuga y puso rumbo este, en dirección a las aguas menos profundas de la costa de Saferi. Imrik, aunque todavía no estaba completamente recuperado, había insistido en acompañar al rey Fénix y se unió a sus dragones en la persecución de los barcos, mientras los dragones negros de Malekith masacraban a las tropas que huían por tierra. Tras el arrebato inicial de la carga, y después de pasar por el acero de Asuryaz a 3 docenas de soldados enemigos sin apenas esfuerzo, y de que Serafon destripara otros tantos, el entusiasmo de Malekith decayó. Abandonó el ataque, inusitadamente aburrido por la mecánica carnicería. Su aparición le había dado la victoria, era evidente,
pero le parecía absurdo exterminar a sus nuevos súbditos. Entonces hizo algo absolutamente fuera de lo normal en él. Dio la orden a sus fuerzas de que se detuvieran y reunieran a los miles que se habían rendido. Eso permitió a Coril y al resto de las fuerzas de Tyrion huir hacia el este. Imrik obedeció la orden con retraso, y cuando regresó tras abandonar la persecución, encontró al rey Fénix sentado sobre Serafón, en la sombra del tramo oriental de la muralla, observando el desfile de prisioneros al interior de la ciudad. «¡Los teníamos!», bramó Imrik, guardando la lanza detrás de su silla trono. «Podríamos haberlos aplastado, haber destruido toda resistencia en un solo ataque. En el nombre de Asuryan, ¿es que te has vuelto loco?». «En el nombre de Asuryan, tú lo has dicho. Este es mi pueblo ahora, príncipe Imrik. He matado a más súbditos de los que podrás contar jamás, y 1.000.000 de veces más ese número han muerto a causa de mis órdenes. Pero yo no soy su enemigo, soy su rey. Hoy me he mostrado clemente. He enseñado a los seguidores de Tyrion que existe una alternativa». «Hará falta algo más que un puñado de vidas perdonadas para cambiar 6 milenios de historia, Malekith», dijo Imrik en un tono más calmado, con una nota de admiración en la voz. «Pero supongo que hoy es un día tan bueno como cualquier otro para comenzar a compensarlos por lo que has hecho». «¿Compensarlos? No busco su perdón, solo su sumisión. Los supervivientes harán correr la voz de mi clemencia. Los que elijan enfrentarse de nuevo conmigo sabrán que todavía puedo ser despiadado». Teclis había formado parte del ejército que se replegaba hacia Lothern, y cuando regresó a la ciudad, enseguida buscó a Malekith. Lo encontró reunido con Imrik. Ambos estaban discutiendo el siguiente paso en la guerra. Rey y príncipe no se ponían de acuerdo. Malekith quería consolidar la victoria en Atain, e Imrik insistía en que debían perseguir a Coril por tierras de Saferi e Ibres. «Solo las batallas no nos darán la victoria en esta guerra. Tyrion no renunciará a sus ambiciones mientras viva y entregará la vida del último de sus seguidores para conseguir su propósito». «Como tú, ¿no?», Malekith le respondió con una dura mirada. «La guerra terminará cuando Tyrion o tú muráis», añadió el príncipe. «Ten por seguro que tú no vivirás para verme morir, hijo de Caledor. Y tu pueblo perecerá poco después». «El rey tiene razón, príncipe Imrik», dijo Teclis antes de que Imrik pudiera replicar. «Debemos ganarnos Ulthuan para la causa y robarle fuerzas a mi hermano, para que cuando el enfrentamiento tenga lugar seamos muy superiores en número. Y hay que comenzar aquí, donde hemos cosechado una victoria aplastante, para que los ciudadanos de Lothern tengan claro quién es su salvador y la noticia llegue al resto de los reinos». «En Torcaleda me he dado cuenta de las reacciones que provoca mi presencia. Mi nombre es veneno en la lengua de los Asur, mi imagen, la encarnación del odio y del terror». «Vuestro título anulará lo primero, rey Malekith. En cuanto a lo segundo...» Teclis escrutó brevemente a Malekith y luego comenzó a ejecutar un encantamiento. El rey Fénix sintió que los 7 vientos de la magia lo envolvían, guiados por el poder de la luz, Hysh. No notó ningún cambio físico, pero vio que la cara de Imrik adquiría una expresión de sorpresa. «¿Un hechizo?», preguntó el rey, levantando una mano. Solo vio metal oscuro y rayado. Se volvió hacia Imrik. «¿Qué ves?». A vos, majestad», respondió con la lengua trabada el príncipe. «La imagen de un rey, el linaje de Aenarion, con una armadura dorada». Malekith se puso derecho, impresionado por la reacción de Imrik. «En ese caso, compartamos nuestra victoria con el pueblo de Lothern. Mostrémosle el regreso de la magnificencia de Aenarion y démosle la alegría de ver que el legítimo rey Fénix está con ellos otra vez». Y tras decir esto, Malekith se encaminó a la ciudad.